Soga en la costa ecuatoriana y nos trajo a Pueblo Nuevo. Como es domingo y la gente sale a disfrutar del sol y la arena, nosotros vinimos acá, que es un pueblito como más chiquitito, muy chiquitito, muy pequeño, que está sobre la ruta y la costa la tiene prácticamente virgen. Porque queríamos encontrar algún pedazo de playa para nosotros solos y creo que nos fue muy bien, porque mirá lo que encontramos. Esta es la espectacular playa de Pueblo Nuevo, que es ese pequeño caserío que se ve al fondo. Es una comunidad de pescadores asentada sobre la famosa ruta del Spondylus, y desde la cual se puede tomar un camino de menos de 1 kilómetro para llegar al mar. Apenas la vimos, esta playa nos cautivó. Muy pocas veces el paisaje coincide exactamente con lo que uno está deseando y buscando. Pero Ecuador siempre nos consiente. Y fue así que descubrimos esta playa solitaria de aguas cristalinas y espumantes. Si bien la costa es muy pedregosa como para bañarse en el mar, y no hay señal ni cobertura para celulares, aquí encontramos la tranquilidad y soledad de una playa poco concurrida, prácticamente privada, donde luego de estacionar inmejorablemente a la Ducato, nos dispusimos a disfrutar de este tiempo para nosotros. Y esta es la parte que se llama vida real, porque ahí está tan fuerte el sol que nos la pasamos acá dentro de la camioneta, con todas las ventanas abiertas para que circule el aire, pero de verdad que no se puede estar afuera. Debido a una corta incursión que tuve el día de ayer y pude encontrar muchas cosas preciosas, le he propuesto a Yara jugar una competencia de lo más divertida. Acompáñenme. Con la excusa de explorar un ratito, de caminar, de moverse, de mover el esqueleto, ¿no? Si no me quedo dentro de la camioneta yo. Vamos a salir a hacer como una competencia entre los dos. Vamos a buscar en dos categorías. Una, cosas útiles para un naufragio. O sea, tenemos que presentar algo súper útil, lo más útil que encontremos para un naufragio. Bien. Y algo único, algo muy pro. Tipo, puede ser algo sumamente bello, algo, no sé, una pepita de oro, por ejemplo, que es lo que pienso encontrar yo. En algún momento. Lo proponemos, lo exponemos. Y ustedes van a decidir. Vos que estás viendo, nos tenés que decir si gana Yara o gana Guille. Yo voy a ganar. Voten por mí. Creo que hay que atacar por dos lados esta competencia. Por un lado vamos a buscar por la zona de marea de pleamar lo que es algo útil para sobrevivir, porque es como que flota más. Y por el otro, en las piedras donde se queda ahí como atascado, en la marea baja, lo que es algo bello, algo único. Así que Yara ya arrancó por allá. Una soga, tómatela, Yara. Bueno, ya nos separamos, a ver si esto sirve. Está muy enredada. O sea, para un naufragio sirve, es soga. El tema es que es un re lío. Y ahora ya que la agarré, lamentablemente ya es mía. No para presentarla como opción, pero sí para después ir y tirarla. Soga ahí. Estamos en playas de pescadores, hay por todos lados. Botellas para llevar líquidos podría ser, pero hay miles. Tiene que ser algo más específico, que gane una competencia a lo práctico. Nada que ver con la competencia, pero me fascinan estos amiguitos que hay todo por la playa y un montón de estos. Creo que son los cangrejos ermitaños. Si tan solo hubiese dos, sería útil. Esto es muy útil. Ojo con esto, lo que acabo de encontrar es una herramienta. Ahí encontré el primer tesoro. Vamos, que llego. Ay, por Dios. Listo, soga, tenemos soga. Mirá este desmoronamiento que hubo acá hace poquito, ni una marea porque esto está nuevo, mirá. Acá viene el agua y todavía no se llevó ninguna de lo que es el barro, la piedra.
Esto se derrumbó anoche, increíble. Mire, esto lo vamos a usar para hacer una trampa de peces. Entonces entra el pez por acá y no puede salir por acá y ahí ya conseguimos el almuerzo. Ojo, ojo, ojo. Un buen náufrago debería estar peinado. Si bien he dicho que soga hay un montón, esto es un montón de soga, por lo cual lo vuelve muy útil. O sea, por ejemplo, en las películas, yo he visto que todos los náufragos al principio de la película se quieren colgar. Entonces, con esta soga es suficientemente fuerte para que aguante una persona. Siempre no les resiste la soga para colgarse. Y esto se la ve bien corajuda esta soga. No voy encontrando nada muy pro. O sea, no me convence la soga porque soga se consigue a mansalva acá. ¿Qué encontraste vos? No te veo nada cargando. Sí, porque lo mío es preciso. Son herramientas de precisión. A verlas. Específicas. ¿Querés presentar ya tus herramientas? ¿Ya está? ¿Ya terminamos? Mirá, yo no tengo lo de la belleza. Yo tampoco, me faltó la belleza. Yo digo para aquel lado vamos a ver la belleza. Bueno, acá era, sí, la Acá la parte de utilidad. herramientas. O sea, que naufragamos y salimos a hacer la primera recorrida. Ok. ¿Qué juntaste vos? No, quiero ver lo ¿Yo? tuyo. Bueno, ¿Qué sería esto? una ¿Para qué trampa sirve? de peces. Es buena, Yo creo que esta es la mejor de todas. ¿Y esto que es cuchillo? Son cuchillos, Ah, este sí es bueno. cuchillos. Para descamar. Claro, este es como ahí medio garra. Ese está bueno. Y soga. No, soga hay un montón. Bueno, pero necesitas soga. Vamos a ver, bueno. a Allá ver, está mi soga, no, allá está. ¿cuál es? La azul. No, pará, yo vengo cargando esto Y bueno, hace hermana. 200 kilómetros. Yo traje. Yo lo vi a Tom Hanks muy despeinado. Entonces a mí me pareció que Tom Hanks tenía que estar. A ver. ¡Ey! Loco, está nuevo, boludo, está nuevo, mirá. Mirá. Y la mejor, esta es la ganadora absoluta. Si no tenés esto, no sos náufrago. A ver. Una herramienta. Una herramienta. No puedo hablar, idiota. Dale, Guillermo. Vos presentaste herramientas. Vos presentaste inventos de herramientas, o sea, Escuchá, y una bueno. mierda. ¿Qué es esto? Una piedra es esto. Para cortar. Hay millones de piedras. ¿Qué es esto? Parece para sacarle filo y seguir cortando. Esto es una porquería. Y matar a mi en compañero. cambio, esto es una herramienta específica. Bueno, listo, basta. Esa es nuestra Mirá, presentación de la primera parte. Ustedes van a decir en los comentarios quién gana. ¿Cuál Si presentamos? Guille Era o yo. uno. ¿Uno solo? Mi trampa para peces. O una espátula de juguete. No, ¿cómo de Para juguete? huevos Es fritos una no hay. espátula. ¿Cómo que? ¿Y el pez que sacás? ¿O acaso vas a pescar cosas re grandes? Nada, listo. Bueno, ustedes votan, sigamos. Ahora hay que ir por la parte de la belleza. Ahí está, vamos a ver para por aquel lo lado. bello. Venimos a otro lado de la playa a comenzar la búsqueda de algo lindo, algo único, algo brillante, algo espectacular. Y esta sí, la pienso ganar, Y Ari, yo quiero que sepas que esta competencia es desleal porque en mis prístinos años de la niñez yo fui un comerciante que encontraba sus tesoros en las playas argentinas. ¿En Miramar? Ujú. Por lo cual tengo el ojo. ¿Me estás aconsejando que me rinda? Yo te estoy diciendo de que no tenés chance, no tenés ni la Lo más veremos, ¿sabes? rotunda Lo vamos chance. a ver si hay chance. Yo hasta que no esté derrotada no me voy a rendir de encontrar la bella pieza, joyería Mira, te pasás los. más linda de Los todo culos. Pueblo Nuevo. La mejor franja es esta, la que deja las piedras ni tan grandes ni tan chiquitas. Mirá, acá tiene que haber algo bueno. Mira, parece como planetas esto.
Mirá, en las grietas así es donde más se acumula el caracol. Ahí hay que buscar, acá en estos agujeros. Aprovechando que Guille está lejos y no me escucha, debo reconocer que ayer él vino a caminar para este lado y llevó 3 piezas a la camioneta que eran muy increíbles y hermosas. Así que ya tengo ahí como la vara de la competencia bastante alta. Agradezco que ya la temporada nublada haya empezado a hacer sus efectos, porque estamos al mediodía, hay mucha humedad y sin embargo podemos seguir acá caminando un poco y no encerrarnos en la camioneta porque el sol no está tapado. Es muy fuerte el sol por estos lados, así que sigamos viendo a ver hasta que la nube no se vaya, sigamos explorando a ver si le podemos ganar a Guillermo. Es muy importante ganarle a Guillermo. A ver, mirá. Mira, acá te encontré uno, pero me parece que está ocupado. Este está bueno, pero está ocupado. Así que no lo podemos molestar. Acá hay otro. ¿Y este? No, también está. Este no lo podemos molestar. No sé si se llegan a ver los camaroncitos. Ahí. ¡Ja! Hay un erizo y una estrella de mar. Acá. Hay estrellas de mar. ¡Uy! Camina. Ojo con este, vamos a ver si está ocupado o está desocupado. No, está desocupado. Está medio viejo. No sé si cuenta, pero es lo mejor hasta el momento. Vamos a llevarlo. Creo que por allá, en aquel cúmulo, tiene que haber algo bien bueno, porque si no estamos al horno. Acá tenemos un caracol, el esqueleto este. Mirá, para la otra competencia. Este para la competencia anterior está bárbaro. Tiene gusanos. Este que acabo de encontrar está muy bueno para una pecera. No lo voy a llevar porque ya no me entra en el bolsillo, pero este está muy bueno. Un momento. Oh, sí. Ay. Este es mi victoria. Spondylus. Spondylus y súper rojo, hermoso. Hermoso para hacer un collar. Vamos todavía con este gano. Este después me voy a hacer un collar. Si gano, me hago un collar. Tuki acá. Ahí está Yarita. Se la ve un poco compungida, aceptando la derrota inminente de mis joyas, de mis reliquias del mar. Y ya estás en condiciones de presentar a tus... ¿Vos tenés cosas? Claro, amiga. A ver. Pero vamos a presentarlas. No, pero todavía no tengo mucho. O sea, vas a perder. No, todavía no, 5 minutos más. 5 minutos más y estás buscando en pura piedra. Una porquería, mirá. Sí. Te regalo esto. Porque soy tan bueno. Soy tan bueno que eso te lo puedo regalar para que lo presentes vos. ¡Ya! ¿Este te sirve? Caminando por acá, la verdad que me siento como interestelar. O sea, parece
de otro planeta, así una superficie rara. Y creo que este es el mejor escenario para presentar lo que cada uno pudo encontrar. Veremos las particularidades que hallamos en esta playa y volver, así ya comemos algo rico. Además va a empezar a subir la marea y nos va a encerrar acá y estamos al horno. Te di 1 hora más para que busques cosas. Creo que te voy a ganar. Y tenés el lujo de señalarme con tu celular. Sí, te voy a ganar, dale. ¿Y cómo hacemos? Y vamos a presentarlas acá. ¿Vos primero? Voy a sacar un adorno de pecera. Ay, yo tenía uno parecido, qué boluda lo tiro. Un adorno de pecera. Uy, esto no. Después elige cuál es. Sí. ¿Cuál se compite? Guarda, con mi celular. Ujú. Un caracol con forma loca. Uy, ¿encontraste otro? Un caracol con forma Fibonacci. O sea, no te sé, tiene forma Fibonacci. Uy, se te cayeron cositas. Ah, estás recargado, Guillermo. El mejor de todos. Yo creo que te gano con ese. No, ese es tu. Esa es mi competencia. ¿Qué tal? Guille, Yara? mirá lo que es eso. ¿Qué tal, Yara? Todos tus tesoros, la Y mirá, verdad. este es el toque. No, sí, ese es espectacular, pero todo lo que trajiste, la verdad, Guille. Este es el mejor, me parece. Si yo no tuviera la pieza que acabo de encontrar, Estarías asustada. me retiro en este momento de la competencia. ¡Está vivo, Guille! Uy, agarré uno vivo. No, entonces No el vivo vale ese. no vale. ¿Cuál es? ¿Este se movió? Está vivo, sí. Oh, Dios. Está ahí adentro. Sí, está habitado. ¿Te vas a retirar Voy sin yo. exhibir? No, pero tenés que ver cuando medida que yo te voy mostrando. A ver, Bueno, estos son los tuyos. esos son los míos. Yo tengo este. Tiene un rosa ahí psicodélico. No te rías de mis cosas. Bueno, tenemos estos los tornasolados. Tornasolados, muy bien. Tornasolados. Este que me pareció muy pintoresco. Ajá. Bueno, este Spondylus me lo había cedido vos en una demostración de superioridad. Ajá. Pero yo encontré este. Pero ese no se puede trabajar. Bueno, yo lo encontré. Te lo presento. Ah, o sea, todavía no está el pro. No. Después, bueno, un caracol. Un caracolito. Ajá. Ahí bien ya todo trabajado por la naturaleza, Gastado. gastado. Y una piedra que me pareció psicólica porque tiene diferentes cosas. Ajá. ¿Y ahora estás preparado? Sí, estoy preparado. Bueno. Eso es todo. Sí, mirá lo que encontré. Me falta la perla y estoy. Yo tiré Mirá. uno de esos, o sea, lo revoleé. Llévame, Guille, soy muy bello. No. Yo creo que con esto te gano. ¿Vos decís? O sea, este Ok. es mi mejor. Contra este tuyo. Ok, entonces, desechamos el No, resto. algo más hay que llevar. Sí, yo me lo llevo, pero Ah. vamos a presentar los dos exponentes Sí. y Y a ver qué gana. a ver qué gana. Nos quedamos sin gas, entonces estoy como cocinando a base del propano ahí que se usa para ir de camping. La verdad es que lo más cómodo hubiera sido irnos ya, pero todavía me queda hacer una cosa antes de dejar la playa y creo que este es un lugar bastante ideal para eso porque ya nos quedan pocos días por la costa, así que tengo que aprovechar. ¿Te vas, Yara? Me voy. No te vayas. No te vayas, chao. ¿Me dejas para siempre? ¿Eh? ¿Te vas? Veremos. Veremos cuánto dura esta excursión. ¿Y ese? Y ahora vemos qué quiere hacer. ¿No me saludás siquiera? Estoy bajando. Y le cago. Creo que se viene conmigo.
Yo me voy a estar sola, Tore. Pero también me va a cuidar, así que mejor. Arrancamos. Bueno, el tema es así. Me voy a ir a acampar. Humanamente me voy sola, pero verán que me está... ¿Venís o no? Vamos. Me acompaña Tore. La idea es ir y estar un rato sola. Hace mucho que no lo hago. Y eso creo que también es sano, buscar los momentos para uno solo. Así que bueno, a eso vamos, gente. Vamos a ver qué sale. La verdad que es la primera vez que hago esto, de estar filmándolo también. Así que bueno, ténganme paciencia. Les voy a compartir mi pequeño momento de soledad. Miren lo que trajo la marea. Quizás con esto hubiera ganado hoy. ¿Qué es esto, Tore? ¿Qué es esto? Dale, vamos. Dale, dale. Deben ser como las 5:30 de la tarde. Esperé a que empiece a bajar la marea para salir. Pero ahora estamos con una parte de tener cuidado porque estamos por todas las piedras que hace un rato estuvieron mojadas. Así que está toda la cosa medio patinosa. Buscando un lugar donde dormir. Hoy no vamos a tener atardecer. Ese abajo del árbol está bueno, pero lo que es propiamente abajo de los árboles no entra la carpa. Y esta esquinita que queda ahí seca, que se ve ahí más clarito, está como demasiado cerca de ¿cómo se dice? Del límite del agua. Así que vamos a continuar un poco. Veo que para aquel lado hay una especie de escaloncito, así que si logramos ubicarnos ahí, creo que va a ser una zona segura. A 1 metro de elevación encontramos este espacio despejado y todo. Lo único que en algún momento fue entrada de auto. Así que lo único que me tengo que ir a fijar y apurarme porque ya se estaba yendo la luz es si el camino aún sigue siendo utilizable o no. Parece que no se usa hace mucho tiempo porque está bastante tapado de vegetación. Pero vamos a chusmear un poquito y rápido y así ya vuelvo a hacer la carpa. Vení, Tore. Sí. Sí. A la casita. Sí. ¿Comida? ¿No? Agua. Hace muchísimo calor, está muy pesado. Debe haber, no sé, como un 95% de humedad. No estoy parando de transpirar. Y verán que no soy la única sedienta. Realmente está muy pesado. Espero que baje la temperatura a medida que vaya metiéndose más de la noche, porque no vamos a dormir sino. En la Ducato la ventaja es que tenemos el climatizador, que si bien no lo usamos en la parte de frío, nos renueva el aire, lo mueve y eso es bueno. Vamos a ver acá cómo nos va en la carpa. Listo, ya estamos instalados. Me olvidé la linterna.
Primero, no tenemos linterna de cabeza, esa es una de las próximas cosas que tenemos que comprar. Pero no traje la linterna así como de mano, así que estoy con el celular utilizándolo. Qué bueno que los teléfonos traen linterna. Pero ya estamos acomodadísimos, con vista al mar. Y bueno, por un rato en soledad. Cada vez llueve más. Ay, faltan 40 minutos para que amanezca y sin embargo está lloviendo. Pura oscuridad y refrescó bastante, así que acá estamos abrigándonos. Qué bueno que viniste, Tore. Nada, ha sido una noche así de dormir de a ratitos. Pero por ahora todo bien. La carpa sigue seca. Yo calculo que vamos a llegar. Ya amaneció, aún no se ve muy bien, así que por eso estoy con la linterna del celular. Pero les quiero mostrar cómo se ve el mar. El problema sigue siendo la lluvia. Tenemos que poder salir, hacer nuestras cositas, desayunar. Pero vamos a tener que esperar para eso un poquito más. El problema que estamos teniendo es que se está filtrando agua abajo de la carpa. Es buena carpa, por eso es que todavía estamos secos, está impermeabilizada todavía, por más que tiene varios años. Pero sí se nos está formando una pileta abajo de la carpa. Así que vamos a esperar un ratito más a ver cómo se aguanta, y si no vamos a tener que desarmar en el medio de la lluvia y volver a la Ducato a despertarlo a Guille seguramente. Son las 6:20 de la mañana. Tenemos un segundo problema que me acabo de dar cuenta. La marea. La marea está alta en este momento, por eso escuchamos las olas tan fuertes. No sé si ustedes las llegan a escuchar así. O sea que la marea no nos va a dejar volver hasta que baje. Pero hay lluvia, entonces nos vamos a mojar. ¡Oh, por Dios! Mi momento de soledad está tergiversándose completamente. Yo quería estar un rato así como tranquila, escribir. Traje mi cuaderno para escribir. Pero no... Hay otros asuntos ahora que resolver. Tengo una vida por la que preocuparme. Mírenlo cómo está de preocupado. Logré salir, sigue llovinando muy poquito. Desde acá lejos llego a ver la Ducato, así que me voy a... ya fue, la idea era hacerme el cafecito, todo, desayunar mirando el mar, pero la lluvia nos ha cambiado el plan, así que nos vamos para la Ducato a desayunar directamente allá. ¿Vamos? ¿Sí? Nos vamos para la casa. Vamos para la casa. Espera que acomodo esto. A ver, ponte ahí vos. Que esto va a ser un lío. Listo, campamento levantado. Carpa en la mano sin guardar nada. Dejamos todo limpio. Nos volvemos a la Ducato para alegría de Tore. Cosas que pasan en Pueblo Nuevo, un pueblo tan nuevo de que la gente no se enteró todavía que tenía que venir a poblarlo. Se ve que del pueblo, que está a unos cuantos metros atrás, mandan el combustible para los botes pesqueros, que son muy poquitos pero están acá flotando en el agua. Pero ¿qué pasa? No viene la gente porque ¿para qué molestarse? Manda el combustible en los burros que bajaron solos y ahora vuelven solos. ¿Podés creer? Esta aventura no salió como pensé, o sea, es como que tenía en mi mente toda una idea, toda una cosa así romántica conmigo misma, y salió cualquier otra cosa.
pero así todo me voy súper contenta. Creo que son necesarios estos momentos con uno mismo. Hay quien los tiene yendo al gimnasio, yendo a correr, no sé, caminando, escuchando música al trabajo. Y de pronto yo en esta vida viajera, donde vivo 24 horas, los 7 días de la semana con mi compañero, con mi amante, con mi equipo, con el Guille, siento que esta es la forma, es mi forma de hacerme el tiempo. Y me voy contenta porque me di cuenta que extraño. Estoy en esta parte del viaje que se llama extrañar. Extraño las cenas con mi amiga Frigu, a mis amigas, extraño a mi hermana, a mi vieja, esas conversaciones que por WhatsApp no se dan, sino que es más cara a cara. Así que, bueno, eso. Veremos ahora cómo resolvemos esa parte. Creo que el extrañar está bueno, te pone también un poco en perspectiva. Estando en la carpa extrañé la Ducato, extrañé al Guille, ahora estoy yendo a desayunar con él, como todos los días, que es algo que es mis partes favoritas del día, y como que hace eso el extrañar, que valores más las cosas que realmente importan, me parece. Y bueno, y en el caso de extrañar a mi vieja, a mis seres queridos que están allá en Buenos Aires, será el impulso para seguir trabajando, para poder pagarme un pasaje de avión e ir a verlos y darles un abrazo. O esperar al momento que toque para volver a verlos, pero trabajar para agilizarlo lo más fácil, lo más rápido que se pueda. Así que eso es lo único que voy a decir al respecto de mi aventura. Que por más que haya sido un fiasco, que no sé cómo voy a hacer para limpiar esta carpa, puesto que es un día lloviznoso, ha sido una buena aventura. Si llegaste hasta acá, queremos aprovechar estos minutos finales para compartirte un pensamiento sobre el tiempo. Pues iniciamos este video jugando con una frase de Henry Thoreau. Como él nos recuerda, no se puede matar el tiempo sin dañar a la eternidad. Y mientras hay personas que buscan evadirse del avance de las manecillas del reloj, nosotros aquí buscamos incentivarte a que bien aproveches tu tiempo en la Tierra. Estos días de playa han sido para nosotros, en compañía y en soledad. Tiempos de contemplación y reflexión, pero también de exploración y juego. Particularmente, en esta playa de Pueblo Nuevo, nos tomamos todo nuestro tiempo y dispusimos de él a nuestro antojo. Ni la falta de gas para cocinar o de conectividad para poder trabajar nos corrieron de este deseo. No hay que temerle al paso del tiempo porque, aprovechando este contexto al lado del mar, podemos imaginar al tiempo como esa ola que avanza hacia nosotros en crescendo, desde el horizonte infinito. Y o podemos dejarla pasar, forzando una estéril calma, o bien podemos montarnos a ella, impulsarnos con su fuerza, divertirnos con su frescura y generar movimiento de cambio. Para nosotros, crecer es aprender y quedarse quieto es solo envejecer. En la rutina diaria es desafiante llevar esta filosofía a tope. ¿Pero qué es un hábito sino aprender a saber hacer? Aprendamos a saber aprovechar el tiempo. Riamos, exploremos, disfrutemos del viento en la cara, de una puesta de sol, de la compañía de las personas amadas. Entreguémonos al vacío, porque somos solo combustible que mantiene viva una llama. En el video anterior afirmamos que la aventura está ahí, esperándote. Tómate entonces el tiempo para descubrirla, para entrenar y estudiar, y por último, juntar el coraje necesario para enfrentarla, porque ese tiempo se llama vivir.